Si alguna vez se te pasó por la cabeza que podrías comprar un auto eléctrico, seguramente también tuviste algunos miedos y dudas que poco a poco en los episodios que hemos tenido en esta temporada hemos ido evacuando. Pero aún venciendo esas barreras y disponiendo del dinero para hacerlo, mucha gente opta por evaluar la compra de un vehículo híbrido antes que un eléctrico, asumiendo la deducción lógica de que se trata de un paso intermedio, con los beneficios de ambos mundos mientras esperamos que de alguna manera madure la electrificación. Pero, ¿esto realmente es así? ¿Es verdad que tenemos los beneficios de ambos mundos? ¿Se ahorra más dinero comprando un vehículo híbrido? ¿Podemos decir que estamos contribuyendo positivamente al medio ambiente? ¿Cualquier híbrido sirve como paso intermedio? Y, en realidad, ¿existe ese pensamiento de un paso intermedio? Hoy, en Volt FM, te damos toda la información para que no te dejes engañar ante la creciente oferta de vehículos híbridos. Antes de entrar en el tema, vamos a repasar un poco los tipos de vehículos híbridos que hay. Es que en realidad, hablar de los híbridos es hablar de los distintos tipos y no podemos generalizar. Entonces, te voy a contar cómo los vamos a llamar de ahora en más para estar todos en la misma página en términos de conceptos. 1. Tenemos por un lado los híbridos ligeros o microhíbridos, que a veces se llaman también. Son unos vehículos a nafta que además cuentan con un pequeño motor y una batería que asisten al vehículo en momentos puntuales, como ser el arranque y cuando el vehículo está detenido pero encendido. Estos vehículos tienen cero autonomía eléctrica y funcionan sí o sí con combustible. Por otro lado, número 2, híbridos no enchufables. Los híbridos no enchufables son los vehículos de toda la vida, digamos, los híbridos de toda la vida. Llevan una batería más grande que un híbrido ligero, pueden recuperar y almacenar más energía al frenar y llevan un motor eléctrico más potente que puede mover el coche por sí mismo en completo silencio durante 1 o 2 kilómetros. Estos vehículos también son dependientes 100% del combustible. Y finalmente tenemos los híbridos enchufables. Estos vehículos son los que tienen dos motores con similares capacidades. Un motor a combustible por un lado, con una gran autonomía, dependiendo de cada cuánto carguemos combustible, por supuesto, y por otra parte un motor eléctrico con una autonomía reducida, de unos 30 a 40 kilómetros aproximadamente, pero suficiente como para hacer recorridos determinados sin usar una sola gota de nafta. Ahora sí, con esto aclarado, estamos totalmente listos. Vení, conectate y seguimos. Ahora que tenemos claro los tipos de vehículos híbridos, vamos a analizarlos y entender qué ventajas y desventajas tienen para no poner todo dentro de la misma bolsa. También debo decirte que si bien Volt FM es un podcast de vehículos eléctricos, nos vamos a animar en este episodio a meter un pie en los combustibles fósiles únicamente porque creemos que la discusión pública de los híbridos está arriba de la mesa y además consideramos que es un insumo muy importante a la hora de elegir o no un auto eléctrico. Es que se venden así en realidad. Los híbridos se paran como un punto intermedio entre el combustible y la electrificación y los fabricantes, ¿sabes una cosa? Lo saben, lo tienen muy claro. Frases como EcoDrive, florcitas y hojitas verdes en los anuncios, o al lado de la palabra híbrido, ¿viste? Poner un color azul, color verde, hibridizate y un montón de alusiones más a lo ecológico y el ahorro que vamos a ver al final del camino de este episodio si de verdad son reales. En primer lugar, vamos a hablar de los vehículos híbridos ligeros, o como dijimos también llamados microhíbridos, que generalmente se identifican con la sigla MHEV corta.
Estos cuentan con un pequeño motor y una batería para asistir en momentos muy particulares. Este tipo de vehículos es muy común verlos en coches estilo City Car, como por ejemplo, por decir un modelo, el Suzuki Swift. Y apuestan a, como dice el propio nombre, ser un vehículo de ciudad. Esto también quiere decir de que cuanto más lo usemos en ciudad, más vamos a aprovechar los beneficios que tiene el concepto híbrido y vamos a ver un ahorro concreto en dinero en comparación con un City Car del mismo uso. O sea que si estamos parados en un semáforo o si estamos estacionando o simplemente con el auto en marcha pero esperando por algo en el mismo lugar, todo o gran parte de ese tiempo la batería va a estar funcionando y no el motor a combustible, por lo que allí hay una cuota de nafta que no se va a consumir. Lo que sí también debo decirte algo, y desde ya no esperes grandes ahorros, sino que más bien la diferencia, más allá de que exista, no va a ser para nada significativa. Ahora, si hablamos también de mantenimiento, tenemos otro punto a favor, dado que el mantenimiento de este vehículo o los servicios que debemos realizarle son casi iguales a los de una nafta, por lo que allí el costo permanece incambiado. Recordemos que la mecánica es la misma que los coches a combustión interna prácticamente y con un pequeño agregado de motor y batería pequeños. Pero analicemos los pros y las contras. Como punto a favor de los vehículos híbridos ligeros, aportan un ahorro real versus la misma categoría y dentro del mismo uso. Es decir, que si comparamos un City Car híbrido ligero con un City Car estándar y además el uso que le vamos a dar es exactamente el mismo, claramente es una ventaja adquirir un vehículo híbrido porque existe un ahorro de combustible mientras que el resto de costos de mantenimiento y repostaje se mantienen incambiados. Como contra, vamos a decir que el ahorro de combustible, que si bien existe, es bastante bajo en comparación a un vehículo estándar. No es que vamos a hacer la diferencia con ese ahorro. Y además debemos tener cuidado porque que sea híbrido no quiere decir que consuma poco. Y ojo acá, el motor térmico siempre va a influir. Mirá, fíjate este detalle. En España, por ejemplo, existe un etiquetado de categorías según el consumo de los vehículos. Y podemos encontrar vehículos realmente poco consumidores, estamos hablando de motores 1.0 como el Dacia Sandero, con una clasificación baja, o sea, le asignaron la letra C. Y por otra parte, podemos ver un Mercedes CLS 350 Coupé con un motor 3.0 cuyo consumo declarado por el fabricante es más del doble que el vehículo Dacia Sandero. Pero tiene asignada un pegotín, tiene una categoría Eco. ¿Puedes creer? Te dejo la tabla comparativa en un post de Instagram en nuestro canal Volt FM Podcast para que puedas ver las diferencias. Si bien este etiquetado estaba a punto de ser revisado a fines del 2021, fue pospuesto. Aparentemente, y acá entre nosotros, por el lobby de los fabricantes que tienen miedo a perder esa etiqueta eco-friendly. En conclusión, no te dejes llevar por las etiquetas o publicidades, esto aplica también para lo que vemos, los anuncios que vemos en la vía pública o en cualquiera de los medios, y si estás buscando ahorro de verdad, no basta con que diga híbrido. Pregunta y averigua igual por todas las especificaciones. Sigamos ahora con los híbridos no enchufables, identificados por la sigla HEV corta. En este caso, los híbridos no enchufables son muy similares a los híbridos ligeros, con la diferencia que tienen un motor más grande, un freno regenerativo más potente y una batería con algo de autonomía, que puede ser entre 1 y 2 kilómetros. Algunos ejemplos pueden ser vehículos como el Toyota Yaris, el Toyota Corolla o el Renault Clio. Como podemos apreciar, generalmente son compactos y también recomendados para un uso en ciudad. En este caso, no solo vamos a poder usarlo en momentos que el vehículo arranca o está detenido, sino que también para hacer traslados cortos, como por ejemplo para salir lentamente de un estacionamiento o mover el auto a baja velocidad por alguna necesidad que tengamos. Además, con el freno regenerativo, la batería se cargará mucho más,
por lo que un uso en pleno tráfico de cualquier ciudad puede ser conveniente en términos de ahorro. ¿Y sabes qué? Además de conveniente en ahorro, también en silencio. Porque aquí el motor eléctrico va a estar trabajando con más frecuencia y al tener autonomía, trabaja él solo, eliminando absolutamente todos los sonidos del motor térmico al 100%. Y en cuanto a consumos, algunas pruebas han arrojado resultados muy interesantes, como rendimientos entre los 22 y 27 km por litro, o dicho de otra manera, 4,7 litros aproximadamente cada 100 kilómetros. Finalmente, pensando en términos de mantenimiento, aquí podemos tener un leve costo adicional en algunos casos, dado que el motor y la batería son más grandes, tienen cierta complejidad y pueden requerir de un chequeo preventivo o de mantenimiento adicional. De todas maneras, sigue siendo conveniente el balance costo-ahorro. Ahora, yendo a los pros y contras, como pros debo decirte que esta es una opción que permite generar cierto ahorro real. No es demasiado costosa de adquirir y a su vez colabora con el medio ambiente. Y te digo más, desde Volt FM creemos que si estás por elegir un híbrido, y acá si me permitís voy a deslizar una opinión, esta es la mejor opción. Es lo mejor que se puede conseguir si mezclamos los dos mundos, el eléctrico y el combustible. Yo ya sé una cosa, ya sé lo que vas a decir. Te sorprende que no hablamos de los híbridos enchufables. Y yo lo que te digo es, aguantame un cachito que ya termino esto y pasamos inmediatamente para ahí. Por otra parte, como desventaja, estos vehículos suelen ser compactos y muchas veces con poca valija, porque la batería y motor eléctricos están ubicados en la parte trasera y además porque para que funcione de forma efectiva un motor pequeño y pueda trasladar el auto únicamente con la energía de la batería, el coche debe ser liviano. Por lo que aparecen estas limitaciones de tamaño y espacio que las clasificamos como contras. Y para cerrar la recorrida, para coronar este episodio, vamos a ir con los híbridos enchufables, identificados con la sigla PHEV corta. Estos vehículos son los que tienen dos motorizaciones, una de combustión interna, conocida por todos y que se recarga obviamente en las estaciones de servicio estándar, y otra 100% eléctrica, con una autonomía que puede llegar hasta los 100 kilómetros. Generalmente, en este tipo de vehículos se pueden usar los modos 100% combustible, 100% eléctrico o un modo combinado. En el modo 100% eléctrico, aquí sí se va a apagar el motor térmico y quedará funcionando únicamente el eléctrico de manera silenciosa, limpia y eficiente, hasta que se consuma toda la batería. Ahí sí, y de verdad, nuestro vehículo híbrido se transforma en eléctrico. En algunas ciudades de Europa o en algunas zonas de determinadas ciudades, a veces esto es necesario para entrar a las mismas, dado que no se puede circular con motores térmicos y entonces los usuarios optan por cambiar al modo 100% eléctrico para recorrer el lugar y luego retornan al modo combustible o combinado para hacer ruta. Y hablando del modo combinado, este modo básicamente lo que hace es asistir al motor térmico en todo su funcionamiento, tanto en marcha como cuando funciona a bajas revoluciones o se detiene. Y además, todo este proceso genera un ahorro considerable a la hora de su uso. En cuanto a consumo, algunos rendimientos reportados pueden llegar a los sorprendentes 90 km por litro. Sí, escuchaste bien, 90 km por litro. Pero hay una salvedad, siempre y cuando la batería de tu vehículo híbrido no se agote. Porque si llega a pasar eso, en dicho caso el consumo puede saltar o digamos bajar a 13 km por litro. Sí, enorme la diferencia. Pero acá es en donde todo se empieza a complicar. Primero que nada, debemos tener en cuenta que el rendimiento sorprendente va a ocurrir siempre y cuando la batería eléctrica que asiste al motor tenga autonomía. Pero esta autonomía se consume y si hacemos ruta va a regenerar muy poco. Por lo que si tenemos una batería de 100 km de autonomía y hacemos un recorrido del doble, de 200 km por ejemplo en modo combinado,
vamos a tener medio tramo de la ruta, más o menos, con un ahorro sustancial, y el resto totalmente lo contrario. Y te debes estar preguntando, ¿por qué consume tanto? ¿Por qué esa diferencia? Y te cuento, el consumo excesivo se da porque tenemos una realidad física en el vehículo. Y es que los híbridos enchufables son muy pesados. Vos pensás que tenemos toda una motorización eléctrica completa con una batería bastante pesadita junto a otra motorización completa térmica. Por lo tanto, el motor deberá ser potente, el motor térmico, para poder empujar toda esa estructura cuando se quede sin asistencia. Y allí va a consumir combustible de una forma bastante hambrienta. Y en realidad, esta doble motorización, si bien debería reflejar lo mejor de los dos mundos, entre comillas, porque teóricamente uso electricidad o uso combustible según mis gustos, muchas veces puede traer más desventajas que beneficios. Y vamos ahí derecho a los pros y contras, que lamentablemente tenemos la balanza algo desequilibrada. Como pros, podemos decir que al tener una autonomía de hasta 100 kilómetros, con un uso de ciudad, podríamos ahorrar una cantidad importante de combustible, pero siempre y cuando hagamos recorridos que no superen la capacidad de la batería y podamos cargar periódicamente la misma. Inclusive también se recomienda que tengas un cargador en tu casa. Entonces haces estos recorridos pequeños y cargas en tu casa, que además te sale bastante barato. O sea que de alguna manera estás ahorrando por una parte. Pero ahora empiezan las contras. ¿Estás sentado? Te cuento. 1. Son vehículos caros, ¿sí? Porque la doble motorización no te va a salir barata. Sale más cara lógicamente. Tenemos más piezas, es mucho más complejo, son dos motores. Número 2. El consumo en ruta. Si vas a hacer distancias largas, va a ser bastante peor que un vehículo híbrido no enchufable, por más que suene contradictorio. Número 3. Debes cargar el vehículo periódicamente para que la batería no se estropee. O sea, acá no juega el de, bueno, capaz que paso 3-4 meses solo poniéndole nafta porque me voy con el vehículo a un lugar donde no tengo chance de cargarlo, porque vas a estar estropeando la vida útil de la batería, por lo que vas a estar toda tu vida condenado a estar repostando nafta, cargando electricidad, repostando nafta, cargando electricidad. Número 4. El mantenimiento y el service es más caro. O sea, por un lado puedes ahorrar, y es verdad, pero por otro lado vas a estar gastando más. De nuevo, porque el interior del vehículo es más complejo y más difícil de mantener. Lleva muchas más tareas para dejarlo a punto. Y finalmente, y para cerrar, y acá te voy a deslizar otra opinión, estos tipos de vehículos no vemos razones por las cuales deban ser comprados sin tener un dolor de cabeza en el mediano o largo plazo, salvo que el uso lo justifique pura y exclusivamente. Para ir finalizando el episodio, te cuento que estos son los principales tipos de vehículos híbridos que existen en plaza. Hay otros tipos más que hemos comentado en otros episodios, como los vehículos de rango extendido y algunas otras categorías más, pero básicamente entre estos tres se están debatiendo los fabricantes. Desde nuestra perspectiva, creemos que hay que tener cuidado. La información es mucha, o mejor dicho, la desinformación es mucha, y leyendo una etiqueta o un titular de un periódico, por más marca reconocida que sea, no debería ser lo que te empuje a adquirir un vehículo. Recordá, la mejor ecuación para decidir es el uso que le vayas a dar, el consumo y su mantenimiento a lo largo del tiempo, y si sumás todo esto y te rinde, entonces, independientemente de lo que te hayamos dicho acá, tenés adelante tuyo a la opción ganadora. Y si no, espera un poquito más, que los eléctricos vienen con todo y están mejorando año a año a pasos agigantados.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Te cuento, no te vayas todavía, para un poquito. Te cuento que estamos llegando al final de la temporada y se vienen unos episodios, pero que ni te digo, súper interesantes y sobre todo vamos a hacer algo bastante único en este medio, en un podcast que van a ser test drive y review de vehículos eléctricos. Y tenemos un par de modelos que te vas a morir. Así que no te olvides de suscribirte a nuestras redes sociales, tanto en Twitter como Instagram. Estamos exactamente bajo el mismo nombre, @VoltFMPodcast. Ahí vas a poder ver algunas de las noticias, cuando está por salir algún capítulo. Y también muchas veces complementamos con posts en esas redes los episodios que vas a escuchar por acá. Y no te olvides de darle seguir en Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast para que te avise cuándo sale el próximo capítulo. Y como siempre, espero que te hayamos aportado 1 kilowatt de conocimiento y nos vemos en el próximo episodio.